Bueno, en todo caso, si les parece, vamos arrancando y a medida que vayan entrando los compañeros y las compañeras se van sumando. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haberse conectado y principalmente, bueno, gracias Dora y bienvenida a este conversatorio que lo hacemos en el marco de la implementación de nuestro protocolo interno de CITRAJU. En primer lugar, agradecerte haber aceptado esta invitación, hacerte llegar el saludo de Vanessa, de la secretaria general de nuestra federación, que quería estar hoy para saludarte, pero tenía trabajo en la Cámara. Como estábamos diciendo, bueno, hay compañeros de distintos lugares, de Cava, de provincia de Buenos Aires, de Mendoza, Córdoba, La Rioja, Tucumán. Si me olvido de uno, háganme acordar. Nosotros desde Citraju tomamos desde nuestros inicios, que como te decíamos, no es de tantos años, tenemos 10 años como gremio, gremio de la Justicia Federal, tomamos como con responsabilidad el rol de referentes sindicales. Todos los compañeros y compañeras que ves acá son o integrantes de comisiones directivas o referentes de sus lugares, de sus jurisdicciones, delegados, compañeros con responsabilidades, distintas responsabilidades, además de ser trabajadores judiciales, obviamente, que ya es una gran responsabilidad, pero el gremio desde que nació eh, asumió, digamos, este compromiso de trabajar y abordar la temática de género. En estos 10 años hemos tenido algunos logros que nos llenan de orgullo, como la licencia única por nacimiento, que es la única que hay en el país. eh, y que obviamente costó bastante trabajo y seguimos trabajando para que se implemente en todo el Poder Judicial. Pero también siempre nos ha interesado abordar el tema de la temática de cuidados de una manera igualitaria para los trabajadores y las trabajadoras, pero también sobre todo abordar el tema de la violencia dentro del Poder Judicial, que es un espacio particular, dentro de la justicia federal aparte, que es un espacio más particular aún quizá. eh, y tomarlo nosotros con la responsabilidad primero de poder, esto, lo que queremos hacer hoy, capacitarnos para poder tener las herramientas para atender los casos cuando se presenten y no ser eh, quizás a veces cómplices de invisibilizaciones que se lleva años y vida de trabajadoras principalmente y trabajadores también. Así que bueno, eh, queremos escucharte y conversar un rato con vos. También queremos algunas preguntas ahí que algunos compañeros ya estuvieron pensando en hacerte. Así que escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta bella oportunidad. Aún a través de la virtualidad, una puede estar más cerca de la carne y el hueso de cada uno de ustedes. Es notable cómo nos hemos ido habituando a este tipo de lazos, ¿no? Desde luego, nada como la copresencia, nada. Porque eso es propio de la condición humana, es propio de la especie, Homo sapiens sapiens, que no sería tal si no fuera por la copresencia. Voy a arrancar por algo, siempre digo que voy a ir por un lado y después me voy por otro, pero este, voy a discurrir un poco justamente pensando en que ustedes trabajan en uno de los poderes neurálgicos del Estado, un poder neurálgico. En principio, imagino que muchos tienen, además de, son portadores de profesiones jurídicas, otras personas entre ustedes probablemente no, pero están como forzadas a empeños que tienen que ver con y notablemente clarificaciones en torno de las profesiones jurídicas, aunque no pertenezcan exactamente por razones de formación universitaria a la profesión, pero de tanto trabajar, ustedes saben que nos vamos convirtiendo en paraprofesionales.
yo voy a hacer un chiste, yo estoy casada con un médico, hace 50 años, no habían nacido ustedes, se imaginan. Yo me siento un poco paramédica. Entonces me animo a hacer, y lo he hecho, me he animado a hacer diagnósticos, lo cual es una osadía brutal, perdón, sin transgredir, porque ya sería delictivo, sin transgredir las competencias que corresponden a la profesionalidad. Valga el chiste para decirles que efectivamente, cualquiera que sea la circunstancia acreditadora, me refiero a formación universitaria o no, el hecho de estar en un aparato como es la justicia, efectivamente nos pone en una situación de roce permanente con el conocimiento jurídico. ¿Está claro? En este caso es muy notable lo que ocurre porque vamos a tratar de empeñarnos en hacer un recorrido acerca que les compete en tanto trabajadoras, trabajadores, en lo interno, en las entrañas del poder. El poder en general es es un aparato fundamental que tiene que ver con lo societal, es decir, con la externalidad. Pero en este caso, el hecho de que exista un gremio, como es ITRAJU, hay un pensarse hacia adentro, hacia las condiciones laborales, hacia las condiciones relacionales del lugar de trabajo, que es justamente una parte del Poder Judicial, ¿no? Y una parte muy gravitante, como lo es el área de la justicia federal. Entonces, voy a tratar de poner el tono en relación a lo que son las circunstancias relacionales de género, pero tratando de pensarlas en lo interno, en la vida vincular que tienen ustedes. Y permítanme decir que efectivamente la aparición del feminismo hace casi 2 siglos tiene que ver con las circunstancias de, yo diría, alta visibilización o primera alta visibilización de la subordinación del género femenino, ahí en el mismo momento en que historiográficamente llamamos la modernidad, que desde el punto de vista jurídico y de la ciencia política es el inicio de las nuevas resultantes de la creación del Estado moderno. El Estado moderno emerge lentamente, pero evidentemente hay fases de crucialidad. 1789 es un dato de crucialidad. No quiere decir que de la noche a la mañana, después de la Revolución Francesa, devinieran todos los derechos prometidos por la Revolución, y que tampoco surgieran inmediatamente todos los elementos que hacen a la estructura, al diseño estructural de los derechos individuales. ¿Está claro? Eso es una lenta conquista, no es de la noche a la mañana. Me paro ahí porque es un momento de alta crucialidad, en donde no ha dejado de pensarse que tal como venían las cosas, movimientos que tenían que ver sobre todo con algunas voces que se habían levantado antes de la Revolución, y sobre todo con prácticas, en el área francesa especialmente, prácticas de alta participación de las mujeres en, por ejemplo, los llamados círculos literarios. Una práctica del siglo XVIII, donde había mujeres letradas, en general figuras que habían tenido algún proceso de inculcamiento educativo, y que algunas eran aristócratas, pero otras no, eran señoras que ya se podrían vincular a lo que era la vida burguesa. Después recordaremos bien cuál es la diferencia que hay entre la aristocracia y la burguesía. Pero bueno, lo que ha llamado la atención, sobre todo a una gran colega francesa que se llama Geneviève Fraisse, después les doy bibliografía. Ella dice que hubo una gran oportunidad por el hecho de que las mujeres, durante el siglo XVIII, y sobre todo porque la
vida del antiguo régimen, llamado antiguo régimen, la vida aristocrática, la vida en donde todavía no tenemos división clara de poderes, para nada, ¿no? En donde hay una monarquía absoluta. Voy a volver a poner Francia de ejemplo. Las mujeres de la aristocracia tuvieron una franquía sexual mucho más abierta que la que van a tener sus sucesoras las mujeres burguesas. Dato crucial, ¿no? Ustedes deben saber mucho, por ahí han leído literatura, novela, ¿eh? Y hay sobre todo cinematografía que revela mucho esto. Ser favorita de un rey, y había muchas, significaba, fíjense ustedes, tenía la marca de un signo de distinción. ¿Está claro? Era la marca de un signo. ¿A quién se le iba a ocurrir llamar meretriz a las favoritas de, de alguno de los Luises? Era absurdo, no existe semejante. Bueno, hay un gran autor que no es feminista, para nada, Norbert Elias, en un libro extraordinario que recomiendo muchísimo, El proceso civilizatorio, tiene una serie de páginas maravillosas destinadas a justamente a trabajar más, a meterle, a hincarle el diente a las relaciones de género, no dichas así. Norbert Elias, se los presento, fue un gran sociólogo judío, alemán, que se salva por un pelito, se va primero a Francia, después queda en Inglaterra, hace llamar a su madre y su padre, que eran de alta burguesía judía alemana, y no se dan cuenta de que viene el punto crucial del exterminio, ¿saben? Tremendo. Entonces van a visitarlo a Londres, él hace lo indecible para que se queden con él, y sus padres dicen no, 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 porque había una negación impresionante, aún en personas, no podían creer en lo que estaba ahí escrito que venía. ¿Está claro? ¿Mm? Y por supuesto, llegando a Berlín, un poco más adelante, fueron a parar a Auschwitz, es decir, fueron a desaparecer en Auschwitz. ¿Mm? Les cuento todo esto porque ese libro de Norbert Elias llama la atención extraordinariamente, porque sobre todo narra cómo el proceso civilizatorio, disculpen esta... ¿Te muteaste, Dora? Sí, Me mutearon algunas ahí. fuerzas extraordinarias, yo no sé qué. Eh, eh, Perdón, la perdón. verdad es que, ¿sí? Ahí vamos. Sí, sí, se me fue en la admisión de gente, te pido disculpas. Ah, bueno, no, está muy bien. Admitamos, admitamos. Bueno, entonces lo que les quiero contar es que para Norbert Elias, ¿no? El proceso civilizatorio se da, fíjense, una figura como él, que estaba perseguida, que estaba exiliada, escribe ese texto y otro texto más importante, que está en realidad está antecedido, ese otro texto que se llama La Sociedad de Corte, en donde va a ilustrar fuertemente sobre las relaciones simbólicas que hay en el ejercicio de poder, reales, obviamente empíricas y muy simbólicas, por el cual él tiene una tesis muy bella que dice que es tonto diferenciar lo que es el individuo y la sociedad, porque los individuos portamos la sociedad, la introyectamos, y la sociedad al mismo tiempo revela lo que pasa en los propios individuos. Esa relación eh, estrictamente, digamos, casi no la podríamos llamar isomórfica. Pero lo que está afuera está dentro nuestro. ¿Está claro? A través del orden simbólico, a través... Entonces, cada tiempo, cada temporalidad da un modo de sistematización de las relaciones entre individuo y sociedad que efectivamente, en el caso de Elías, quiere mostrar cómo en realidad hemos sido, a pesar de todo, parece un poco
yo diría casi esotérico, por los tiempos que están ocurriendo, por las fuertes violencias que nos atraviesan en este momento, en que él dice, se ha ido produciendo un acto simbólico que tiene mucho que ver con la propia construcción del Estado, hegemonizando, tomando toda la violencia, impidiendo que hagamos justicia por mano propia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo el proceso civilizatorio es hemos estado, como diciendo, apaciguando las notas violentas en orden a una admisibilidad creciente de que el ejercicio, la hegemonía del ejercicio, la debe tener esa externidad que es el Estado, que es una externidad que en todo caso, insisto, él trabaja mucho con algunos elementos psicoanalíticos interesantes. Esto es, ciertos instintos tanáticos son apaciguados en orden a la convivencialidad y en orden a que ha sido depositado en el Estado la hegemonía y el propio control de la violencia. Ustedes, ¿no? Y si hay una sintonía tremendamente, yo diría, incontestable, una sintonía que podemos tener con lo imagético violento, es el nazifascismo. Sin embargo, he ahí a Norbert Elias diciendo que lo que hacemos es una sublimación de las conductas violentas, aceptando que hay una externalidad que permite una deposición de la conducta hiperviolenta individual que permite la convivencia. Sublimamos a toda hora. ¿Está? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Bueno, ese autor es el que justamente dice cómo efectivamente hay unas ciertas codificaciones en la sociedad de corte, en el antiguo régimen, en donde hasta el significado simbólico que tiene que haya favoritas permite una cierta relación con los sujetos varones de la aristocracia, que no tienen ningún problema, escuchen bien, en que sus mujeres se hagan favoritas del rey. Vean qué tipo de circunstancia más antagónica con lo que va a venir después. O sea, a nadie se le va a ocurrir condenar a Diana de Poitiers, que fue la gran favorita y que además gozó de celebraciones muy particulares. Si hay quien ha tenido la suerte, y ojalá la tenga, de poder viajar y ver la zona de los castillos del Loire, se da cuenta que el palacio de Diana de Poitiers es uno de los más bellos que se puedan encontrar. Es cierto que cuando murió el rey, obviamente Catalina le dio otro palacio, pero no la destituyó de los bienes que tenía. Bueno, esto tiene que ver con cómo son las relaciones de género dentro del poder del antiguo régimen. Y una podría decir, si las mujeres no tienen, obviamente, no gozan de la misma jerarquía, del mismo nivel de decisión que cabe a los varones, sobre todo en Francia, donde la ley sálica les quitó la posibilidad de ser reinas a las mujeres, debe decirse también. Sin embargo, desde el punto de vista de la sexualidad, hay un cierto quebranto. Estoy refiriéndome a la clase aristocrática, sobre todo a la francesa, pero bastante emulada por otras. Un cierto quiebre en lo que sería la absoluta hegemonía sexual impuesta por el patriarcado en orden a una completa subordinación de las mujeres.
yo les voy a recordar que el patriarcado es un dispositivo, es un sistema creado acá abajo en la Tierra, no en Marte, no en Saturno, es un invento de la humanidad, en el trasiego que va del Paleo al Neolítico superior, pero es el Neolítico, prácticamente el donde se inventa el constructo ese extraordinario que es el patriarcado, por el cual el grupo demográfico de varones va a tener un predisponente grande hacia la hegemonía, hacia la determinación del conjunto. Estamos hablando de, no sé, 10.000 años cuando mucho. Hay algunos autores que por ahí piensan que ya en el Paleo, en la fase anterior, había cierta diversidad en las actividades masculinas y femeninas, pero no había dominio masculino. ¿Está claro? No había dominio. El dominio masculino tiene muchísimo que ver, hago este repaso, porque me parece que es importantísimo, tiene que ver con, había una tesis, era tesis más que hipótesis de Federico Engels, que supuso en aquel libro, que debe ser releído, ¿no? La invención de lo que tiene que ver con la familia y el Estado moderno, la propiedad y el Estado moderno, su nombre es muy conocido, el de este texto, en el cual Engels estaba impactado por el dominio del patriarcado. Estaba muy impactado. La verdad es que a fines del siglo XIX había un impacto impresionante de la supremacía ejercida por los varones. Muy impactante. Entonces él va a estudiar esto y va a decir que es la propiedad privada la que es la fuente referencial de la creación del patriarcado. Privada, clánica, no privada a la manera burguesa, no era un propietario, era un grupo clánico que se hace de propiedades y que eso señala luego la propiedad sobre los cuerpos femeninos. Propiedad privada, aclaremos, de recursos fundamentales, rebaños, bosques, tierras que son ya importantes, porque ya está cruzada por la revolución agrícola, que es muy impactante en la humanidad, y no me quiero detener en este detalle. Entonces, para Engels la cosa era creación de la propiedad privada, clánica, no privada de un señor, no existe tal cosa, es imposible encontrar, y luego, bien que pusieron al origen de la familia propiedad del Estado. Muy bien. María Eugenia, excelente ese punto, esos apuntes de pizarrón ahí que son fundamentales. Yo igual después les paso una bibliografía. Entonces, esa fue una tesis muy importante. Ese libro de Engels se vendió como bestseller, les aclaro, pero después vinieron las feministas nuevas, las feministas de la década 1960 para acá. Ahora les voy a explicar que hay dos grandes momentos. Y dieron pata para arriba todo, pusieron todo, tomaron los mismos elementos de Engels, pero los dieron vuelta. Y la vuelta que le dieron es que primero existe una apropiación de los cuerpos femeninos y luego una apropiación de bienes y recursos. ¿Está? Que la primera apropiación en el Neolítico, sobre todo en el Neolítico superior, es la de los cuerpos femeninos. ¿A propósito de qué? De ahí tenemos que introducir cuestiones que son absolutamente inexcusables. Es evidente que hay un tránsito doloroso de alta letalidad posible entre las diversas fórmulas tránicas. Mucha controversia, mucha lucha, mucha guerra. Todavía hay una extensión concupiscente, el hecho de que todavía no tenemos organizado el orden simbólico que es tan destacado,
la humanidad. La humanidad se distingue, la Homo sapiens sapiens se distingue de todos los otros bichitos que andan por ahí por el orden simbólico. El orden simbólico es lo que nos distingue. Sí, hablamos más que un primate, sí, tenemos mucho más inteligencia, pero eso en todo caso, ahora, ninguna otra especie tiene orden simbólico. Y ustedes saben que el orden simbólico, por ahí debe haber gente del mundo psi entre ustedes, o por ahí. El orden simbólico tiene una clave, tiene varias claves, pero hay una clave fundamental. ¿Cuál es? El tabú del incesto. Es clave. El tabú del incesto organiza basalmente todos nuestros constructos simbólicos. De ahí que, permítanme decir, por eso las agresiones sexuales en la infancia son tan desestructurantes, porque es de las cuestiones más antiguas ganadas en el camino de la hominización que somos. ¿Se entiende? Porque es clave, el orden simbólico tiene varios tabúes, pero el del incesto es, piensen ustedes que estamos hablando de una humanidad precedente en donde todavía esto no, y sin embargo hay mucha letalidad, mucha guerra clánica y mucha guerra interna. Por lo tanto, deviene un instituto notable que es el de la rotación inexorable de las mujeres de un clan para otro clan. Y esa rotación inexorable de las mujeres de un clan para otro clan no es en base a la autonomía decisional de las mujeres. Este lote se va para allá. Y ese otro lote viene para acá. Y eso da recomposiciones configuradas en un sentido de abona la menor letalidad entre los grupos y hace evidentemente la posibilidad de alianzas nuevas. Pero ahí está la base empírica, para que ustedes la vean bien, del primer sometimiento. Este grupo de mujeres se va con el otro clan. Quien se ocupó de esto también fue Lévi-Strauss, el gran antropólogo y filósofo francés. Esto ha sido rediscutido por el feminismo, no me voy a entrar en esas cuestiones, pero digo, al bulto mayor que quiero decirles, hay que ponerle todo el significado de la estrategia construida a partir de entonces. Una otra cuestión que quiero recordarles, hasta ese momento, lo que existía como relación identitaria, intergeneracional, en un grupo clánico, tribal inclusive, bueno, ¿qué es? La matrilinealidad. La descendencia toma la identificación que corresponde a la madre. ¿Por qué? No porque haya matriarcado. Es porque es indiscutible que una madre, todo el mundo es testigo, que estuvo embarazada y que parió. En cambio, a los queridos varones les digo que era absolutamente imposible reconocer la paternidad si no era la buena fe. La buena fe, porque no había ningún método de reconocimiento de la paternidad. No hay cómo. ¿Hasta cuándo? Hasta los años 50, en que se descubre la bendita doble hélice del ADN, por el cual hoy, miren, desde ya les digo, los varones también tienen que hacerle un gran homenaje a una mujer. Rosalind Franklin fue una de las descubridoras, Rosalind Franklin, de la doble hélice. Por supuesto que había 3 varones más que se consagraron a estos, que fueron los que recibieron el premio Nobel, no ella. Pero
miren por dónde. Yo siempre digo que tal vez deberíamos pensar que quién sabe, en esa también opacidad de los sentidos, que es el sometimiento de otros, hay algo que opaca los sentidos de lo humano, ¿no? En la dialéctica del amo y el esclavo, ¿quién es? ¿Qué es lo que menos, lo que nos sacude más? La inmoralidad del amo. ¿Está claro? ¿Qué es lo que nos produce más sacudón? ¿Qué es lo que nos dice, qué horror? ¿Cómo este tipo puede esclavizar a otro? ¿Cierto? Sí, nos damos cuenta de todo el padecimiento del esclavo, las esclavas. Pero lo que horroriza nuestra condición humana es que haya amos. ¿Mm? Entonces, como ven, me fui muy lejos, pero ya llego. Pero no podía dejar de decirles que el dispositivo patriarcal, al mismo tiempo, es un dispositivo relativamente corto en el tiempo. Es muy corto. O sea, el sujetamiento de los cuerpos femeninos, que tiene que ver con obviamente, con los elementos de patrimonialidad, de bienes, de cosas. ¿Mm? Esa patrimonialidad tiene alrededor de 10.000 años. Mientras nuestra estructura Homo sapiens sapiens, nadie por ahí puede determinar fehacientemente la data en que nos construimos, salimos de Homo sapiens, hicimos el salto cuántico, de ser lo que somos ahora, en constante evolución. Seguimos en evolución. Para la gente que no cree en la evolución, les voy a decir que seguimos en evolución, aunque no nos demos cuenta. ¿Sabían ustedes? La evolución sigue su curso. ¿Mm? Entonces, lo que quiero decirles es que por eso que no hay desesperarse sobre la eternidad de ninguna pandemia. Vean mi repertorio optimista. Porque en realidad Homo sapiens sapiens debe tener 30.000 años, 40.000, no sabemos muy bien. Homo sapiens, vida hominidia sapiens, que concurría con otros grupos hominidios, se dice que tenemos una existencia de 350.000 años. ¿Escucharon? No había dinosaurios, ya se habían ido hacía mucho tiempo. No tenemos nada que ver con la extinción de los dinosaurios, por favor. Pero 350.000 años es... Hay un trabajo muy lindo, muy polémico, que se escribió en el 2017. No me acuerdo bien si apareció en Nature o en Science. Hay dos grandes revistas que son pipí cucú. Una es Science y la otra es Nature. Les digo que para la gente de las ciencias, de las otras ciencias no sociales y humanas, escribir en Nature o publicar en Science es como el premio Nobel, ¿está claro? Les cuento estos chimentos que son interesantes. Uy, es como una aristocracia. Publicó en Nature. Bueno, se publicó en el 2017 un texto muy, muy sugerente de un joven investigador que sostuvo que en realidad Homo sapiens remite a 350.000 años. Pero quiero decirles que hubo varios grupos hominidios que finalmente fueron todos derrocados por esto que somos sapiens sapiens, en la construcción de ese salto cuántico que nos convirtió en erectos, etcétera, etcétera, y con un lenguaje cada vez más
deslumbrante, por así decir. Pero que el aparato fónico, todo esto lo deben saber, es una potenciación. No podemos hablar sin otro ser humano al lado. ¿Lo sabían? Si nos dejaran solos, si hubiera un terror tal, hay gente muy loca que quiere experimentar, no se crean, pero felizmente no podríamos tener lenguaje. O sea que somos sociales idiosincráticamente. Idiosincráticamente somos seres sociales. El aparato fonador es una potenciación, tiene que ser ejercitado. Y tiene que ser ejercitado por esos tremendos estímulos que felizmente, por los derechos que hemos conquistado, disponen niñas, niños cada vez más con estímulos. Mamá, papá, primero mamá, claro. Nos tomamos revanchas. Mamá, y demás. Pero agua. ¿Saben lo que significa el camino, la economía recursiva que significa poder hablar? Imagínense ustedes que tuviéramos que desandar todo y usar semánticamente, ¿qué haríamos? Señales, dedos. La economía recursiva del lenguaje es extraordinaria. Tanto que si nos dejan hablar, podemos salir bien de un juicio peliagudo. ¿Está claro? Y ustedes saben muy bien, porque si hay algo, hay una tecnología en el medio donde ustedes trabajan, es la tecnología del lenguaje. Es la tecnología del lenguaje, oral y escrita. Sí, escrita es más aburrida que la oral, sin duda. Sobre todo porque además hay todo, ustedes lo deben saber, hay todo un debate acerca de cómo hacer más sencillo el lenguaje jurídico, obviamente, está entre las peticiones. ¿Mm? Bueno, era una de mis condiciones de posibilidad, porque yo comencé estudiando Derecho. ¿Por qué? Porque desde muy chiquita parece que tenía gran facilidad para defenderme con la palabra. No, pero además porque era una justiciera básica y me parecía que el derecho resolvía todos estos problemas de mis incentivos subjetivos hacia la justicia, ¿no? Bueno, dejo esto anecdótico para volver al pasado. ¿Les quedó claro que somos seres sociales? No hay ningún ser, un individuo solo, no subsiste. Hay varias cuestiones que han dado cuenta de esto, horribles todas. A fines del siglo XIX aparecieron unos niños en una selva en la India que habían sido abandonados y subsistieron de manera milagrosa. Y no podían hablar, no sabían hablar. Recientemente, a raíz de la tremenda guerra en Ghana y demás, la guerra africana que significó la enorme desertización, porque fueron miles y miles y miles y miles de personas que emigraron, se encontró un grupo de científicos que trabajaba con primates, encontró que había un grupo que estaba bajo análisis, que uno de los individuos del grupo que estaba analizando tenía una manifestación diversa en el modo en que saltaba de los árboles y en ciertas particularidades que fueron advertidas por el grupo científico, que finalmente lo atraparon, hay que decir. Era una criatura humana. La conjetura fue que en el dramático
correrse de estas poblaciones, esa criatura debió haber quedado con 1 año, 9 meses, 1 año. Y que efectivamente fue domesticada por este grupo y que adquirió obviamente las formas, pero no tenía lenguaje. Felizmente saben que hubo un acuerdo, esto es muy importante desde el punto de vista jurídico, un acuerdo internacional muy, muy importante. Se acabaron las brutalidades del siglo XIX por el cual se veía teratológicamente a alguien, indígenas, africanos, porque todos eran considerados seres extraños, rarísimos, ¿no? Y se los metía hasta en una jaula y se los mostraba, miren ustedes. Y se impidió, hubo un pacto de impedimento absoluto de observación sobre esta criatura. Al punto de que yo misma, le digo yo misma y la gente, no sé en qué circunstancia, pero hubo un acuerdo para la resocialización, etcétera, etcétera, que estuviera al margen de cualquier tipo de observación, de cualquier tipo de voyerismo, de espectacularización. Me pareció una medida formidable, ¿está claro? De la misma manera que tenemos pactos para no clonar seres humanos. Vaya a saber hasta cuándo dura, porque estamos en una embestida tan brutal que... pero bueno, vamos a seguir siendo optimistas. Y vuelvo al curso. Yo sé que estas cosas despiertan muchos motivos. Y bueno, la verdad es que la discreta posición de lo humano es que somos una especie, la especie más débil. Sí, somos la más desarrollada en inteligencia y sobre todo digo porque tenemos el extraordinario aparato simbólico que nos da matrices morales, nos sujeta, nos desujeta, en gran medida inconsciente, ¿no? No tenemos mucha conciencia del aparato simbólico. Así a veces nos tironea y nos dice, che, no hagas esto, déjate de jorobar. Eso que se llama el super yo en términos psicoanalíticos, ¿no? Pero sus elementos son claramente no conscientes, no tenemos toda la conciencia del aparato simbólico, ¿está? Bueno, sería desgarrador todo el tiempo estar, pero lo que quiero decir, no da aullidos el aparato simbólico, pero da una omnipresencia. Nuestra subjetividad está toda habitada por el aparato simbólico, que es impactante. Entonces, al mismo tiempo nos dicta reglas morales, algunas muy estereotipadas, porque ahí está lo que les quiero contar. Los atravesadores en el aparato simbólico son atravesadores que tienen la potencia de una situación social. El aparato simbólico no nos viene de Marte. ¿Se entiende? Nos viene de las condiciones de posibilidad interactiva de lo humano, de los poderes, de las influencias del contexto. Y evidentemente hay una habitación formidable dentro de cada subjetividad respecto de algo que, bueno, finalmente aterriza. Estereotipos de género. Los estereotipos se enraizan en la subjetividad, por eso es tan difícil desestructurar las formas patriarcales. Tan difícil. No solo para los varones, lo voy a decir, no solo para los varones. El éxito del estereotipo valorativo patriarcal no es efectivamente la mera hegemonía de los varones como más valor en el desempeño público, etcétera, en todo lo que es más interesante.
todavía, a pesar de los grandes cambios que vamos a situar, sin duda. Oh, pero, ¿cuál es su mayor triunfo? En el arraigo patriarcal en las propias mujeres. Este es el problema. El arraigo patriarcal en la conformación hipersimbólica de vos no podés hacer tal cosa, tenés que hacer tal cosa, vos tenés tal deber, a vos estás... Una de las fórmulas transimbólicas más importantes son las obligaciones inmarcesibles de procreación, cuidado, cuidado, crianza, cuidado, 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 que tenemos las mujeres. Pero les quiero advertir que eso no viene de ningún repertorio natural biológico, ni viene de ningún repertorio extranatural, sobrenatural, divino. Dios no tiene nada que ver con... Dios no tiene nada que ver con los estereotipos subvalorativos de las mujeres y los estereotipos sobrevalorativos que tiene la población masculina, que por otra parte le ha dado al sistema patriarcal una tal prioridad en el ordenamiento simbólico que los varones también son víctimas de su propio sistema. Los varones son víctimas del propio sistema. ¿Está claro? Son víctimas en el sentido que además son víctimas con un agravante. La ceguera cognitiva. Es cierto que eso también corre para las mujeres. Pero el agravante mayor para los queridos compañeros varones es la recusa a una cognición crítica diferente. Y obviamente, es cierto, las mujeres han cambiado su subjetividad y han cambiado, voy a decirlo, empíricamente, si hiciéramos cualquier tipo de análisis empírico, socioantropológico, histórico, ¿no? Las mujeres en el siglo XXI han cambiado mucho más en términos que los varones. ¿Está? Hay cuestiones que eran impensadas para una mujer, ser presidenta de la República, ser jueza. No sé si hay magistradas, puede haberlas en esta conversación. Pero lo que quiero decirles es que no saben ustedes lo que fue hacer derecho, porque las mujeres estaban impedidas de ir a la universidad en el siglo XIX. Lentamente se van abriendo las universidades. Adivinen para qué tipo de formación se abrió primero la universidad en todas partes del mundo. La que tiene que ver con los sagrados cuidados. En la mayoría de los lugares hay bellos trabajos en varios lugares. Hay un trabajo hecho por una querida colega española que trabajó cómo habían sido los egresos universitarios durante el siglo XIX. Esto era medicina, obstétrica desde ya, pero medicina y derecho, derecho. Miren, derecho estuvo más cercenado para las mujeres que química, por ejemplo, se los digo absolutamente. En 1920, en la Universidad de Buenos Aires, había un grupo de chicas que estudiaba química. Y en derecho, creo que había 3 o 4. De hecho, se cuentan así, con los dedos de esta mano. La primera egresada de Derecho de La Plata, que ahora está muy reconocida. Notablemente, en México, vaya a saber por qué, México, hubo una cierta franquía. He encontrado un poco más de egresadas en Derecho. ¿Por qué?
la pregunta me parece que está comprendida en todo lo que dije, porque el derecho es la columna vertebral del Estado. De algún modo lo es. Es obviamente en el, digamos, Estado y orden jurídico moderno son como inescindibles. Listo. Y Bueno, efectivamente, muchas gracias. siendo la columna vertebral del Estado, derecho no podía ser para las mujeres, que era un desborde. De modo que se encontraron mucho más chicas. Voy a decirles otra cosa. Filosofía. Filosofía tampoco era para las mujeres del siglo XIX. Son tan pocas las mujeres que podemos encontrar egresadas de filosofía. ¿Mm? A menudo creemos que en realidad eran las ciencias llamadas, mal llamadas duras. Yo no creo que haya ciencias duras. Voy a decir lo que, como muchas, ustedes no me conocen, pero siempre lo he dicho, repito, era un copyright de cuando yo era directora del CONICET, muy simpático, había una querida investigadora que redecía lo que otro investigador había dicho, que las ciencias se dividían epistémicamente en duras, blandas y al dente. Entonces, la mayoría, la mayoría de las ciencias son al dente, ¿está claro? Primero, no hay ninguna ciencia exacta, por más que sigamos llamando ciencias exactas. ¿Cuál es la exactitud? Siempre es alta probabilidad, pero no hay nada exacto, ni en física. En matemáticas tenemos unas matemáticas terráqueas, unas matemáticas que tienen que ver con las posiciones einsteinianas y demás, que tienen que ver con la relatividad, lo dice su propia palabra, en donde, bueno, en Saturno se imaginan que inclusive la temporalidad es diferente, ¿no? El derecho no es menos inexacto que una fórmula química, créanmelo. ¿Tá? Entonces, por otra parte, quiero decirlo, las profesiones jurídicas siempre tienen que informarse por un conjunto de otras ciencias. Esto ha sido así. La ciencia jurídica no ha podido prescindir. En el siglo XIX, ser un buen jurista era un tipo que además sabía historia, había leído historia sobre todo, muchísimo. Eso era. Y estar informado sobre lo que decía la ciencia médica o el positivismo jurídico, que es sin la ciencia médica positiva. ¿Está claro? Así eran sus propios errores. ¿Mm? El mundo del hombroso le da muchísima información a las ciencias jurídicas. ¿Mm? Entonces, hoy lo miramos como cosas del pasado, pero hay mucha gente que por ahí piensa lombrosianamente todavía, ojo. Ve una cara y define un carácter y una conducta. Hay todavía mucho síntoma atávico. Bueno, y déjenme retomar, estamos, ¿cómo estamos? Ya estamos 5 minutos más para decirles, porque quiero que hablen ustedes y pregunten, todo lo que he intentado decirles de manera más curva que directa es que efectivamente la desigualdad humana tiene sus inicios en la invención del patriarcado. Había muchas diferencias, pero diferencias no quiere decir desigualdad. ¿Está claro? Felizmente somos diversas, diversos y diversas. Es extraordinariamente. Pero nada tiene que ver con la desigualdad, que es un término moral. Es un término ético. La desigualdad es desquiciante. Es desquiciante. Porque supone, la desigualdad supone
que hay supremacías. La desigualdad supone que hay una cosa son las jerarquías funcionales, que efectivamente no hacen estrictamente iguales, pero no hace desiguales íncitamente en su condición humana. ¿Está claro lo que quiero decir? Una jerarquía funcional no da ninguna facultad para la desventura de la desigualdad esencial humana. Nos obligamos a tratos iguales. Nos obligamos a consideraciones como si se tratara de mí. Tratamos a les otros exactamente con la misma jerarquía de valor que nos asignamos. Por eso hay que pensar siempre que alguien que destrata, finalmente se destrata a sí mismo. Alguien que somete, se somete gravemente a sí mismo. Alguien que discrimina le hace una lesión a la humanidad fundamental. Para cerrar, decirles que obviamente estamos viviendo un tránsito severo en donde algunas cuestiones se han puesto en un debate que es irracional por momentos, claramente irracional, desventuradamente cruel e irracional. No quiero entrar en los detalles, pero la Argentina, evidentemente, a pesar de los pesares, es uno de los países en América Latina que más derechos formales tiene con relación a el camino a la equidad entre todos los seres humanos. Me refiero a la impresionante perspectiva de género que ha sido observada desde la recuperación de la democracia. Nosotros tenemos leyes capilares. La primera ley es de 1926, la igualación jurídica no completa de las mujeres, completada efectivamente durante, es notable, ¿no? Por el ministro Borda en 1968, cuando quitó la última rémora que había quedado de desigualdad en relación a los bienes propios. Una vez que los bienes propios, a partir de 1968, como ustedes saben bien, fueron conquistadas por la propietaria de los bienes. Ya no se podía, hasta 1968 vender una señora que estaba casada, por ahí hasta estaba mal casada y hasta estaba separada, de hecho, porque había sido demorada la posibilidad de aplicación de la ley de divorcio sine die, había sido suspendida, perdón, sine die la ley de divorcio que ganamos en 1954. Bueno, y sin embargo, ella podía tener toda la provincia de Tucumán como propietaria y él no tener nada, y sin embargo ella no podía vender ese bien sin la autorización del marido. Esa rémora se terminó en 1968. Yo siempre digo que las feministas le debemos una tesis al ministro Borda. Estoy segura de que actuó por razones muy de clase. Porque ¿quiénes eran las propietarias? ¿Quiénes eran propietarias? Bueno, mujeres de su clase. Las mujeres pobres son propietarias de la miseria, generalmente, pero no son propietarias de otros bienes. Entonces, sin embargo, todavía no he visto ninguna tesis sobre Borda, y lo digo muy en serio. Pero bueno, después tuvimos 1947 nuestra ley de sufragio. Pero bueno, ahí fueron muy lentas, hasta la vorágine del siglo XXI. Ahora Argentina se puso al día
notablemente. Primero, en 1985 suscribió rápidamente. 1979, CEDAW, la gran convención, la primera gran convención, que está inscrita en nuestra Constitución. ¿Cómo será? Por eso advertimos sobre todo a las huestes que están tan contrariadas por los avances de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, que en realidad deben extinguir por completo la Constitución argentina, porque la Constitución argentina contiene la propia CEDAW. ¿Mm? Y no era necesario, porque las convenciones se colocan por encima del estatuto fundamental. Pero por las dudas, saben que son dos convenciones las que están en nuestra Constitución de 1994. Y quiero decirles algo. Miren, cuando la ONU aprobó la convención CEDAW contra todas las formas de discriminación de las mujeres, obviamente ya el nuevo feminismo había renacido. En la década del 60 hubo una explosión del nuevo feminismo, muy diferente a sus orígenes, muy diferente, en todos los sentidos. Mucho más audaz y mucho más contextuado por la época que se vivía. 1979. Y la representación argentina, sin embargo, plena dictadura, en la ONU, suscribió la CEDAW. ¿Está claro lo que quiero decir? Y eso que estábamos en plenísima dictadura, en la feroz dictadura. Es cierto que tuvo que esperarse la apertura del Congreso en 1985 para que tuviéramos la ley. Pero bueno, ha habido una cierta constancia de Argentina con relación a los derechos de las mujeres y de las niñas, y de los niños y las adolescencias. Pero estamos atravesando un momento muy singular, en donde estas posiciones están en regresión. Pero bueno, yendo a lo que a ustedes en realidad les compete muchísimo más de cerca, hay que pensar en que han ganado protocolos. Un protocolo es siempre un instructivo didáctico y siempre uno espera que el protocolo no sea usado. Es como el Código Penal. Lo tenemos, pero esperamos que no deba ser usado, lo cual es muy utópico, ¿no? Porque siempre hay alguien que refuta mal la norma. Pero bueno, no es solo tener protocolos. No es solo tener protocolos. Aspiramos a un cambio en las subjetividades, a un cambio intenso en la subjetividad, un cambio intenso en la sensibilidad humana. Que permita a varones y mujeres efectivamente cointerpretarse en el sentido de la dignidad. Esto muy, muy importante, muy importante. Él es un gran historiador, joven historiador, cuya familia es de origen polaca y sus abuelos murieron en Auschwitz. Y muy profeminista, Iván Jablonka. Siempre ha habido varones feministas, siempre. 1848 tuvo 30% de varones. Bueno, Iván Jablonka en Hombres Justos aboga por masculinidades críticas y dice algo que dice: toda militancia ha de comenzar por un examen de conciencia. Este trabajo sobre uno mismo atañe ante todos, ante todo a quienes, investigadores, trabajadores del área
pericial. Todos deben interrogarse sobre la masculinidad en general y sobre la propia en particular. Existen situaciones, lo masculino se define por la fuerza, la agresividad, el culto del poder y el dinero, la denigración del otro. ¿Por qué los hombres que desprecian a las mujeres también desprecian a determinados hombres, percibidos como degenerados o traidores de su sexo? Bueno, abogamos por relaciones empáticas, por relaciones que tienen que ver con, sí, dignificar la condición humana. He dicho que nada hay más indigno que el sometimiento, nada más indigno. El ser sometido padece, pero la indignidad, el cargo moral, no recae sobre ese circunstante, esa circunstancia, sino que recae sobre aquel que ejerce el dominio, que efectivamente despliega sus malas artes en relación al sometimiento, que en mayor condición de posibilidad de ser subalternas, las mujeres, las diversidades sexogenéricas, sino que es una cuestión que concierne a nuestra condición de humanidad, ¿no? A los vínculos que podamos sostener en orden a, insisto, hacer más digno el curso de la vida humana. Bueno, cuestiones, estamos ahí, me he excedido un poco, siempre me pasa, pero como ustedes saben, una se va entusiasmando y no veo, no advierto bostezos, entonces sigo, pero puedo estar equivocada. Tenemos ahí un ratito para preguntas, para cuestiones, en fin. Sí. Gracias primero. Y creo que a medida que fuiste charlando, no sé si les pasó a todas, todos acá, pero van surgiendo un montón de preguntas y un montón de como cosas para aportar o comentarios, o no sé si les pasó de esto, de pensar en el laburo pasa esto, en el laburo tal cosa. Mi cabeza es como, pero me gustaría que alguien que no haya conversado ya, que no haya hablado, pueda intercambiar, hacerle preguntas o algún comentario. Así que no me hagan quedar mal. Levanten la mano, hablen. No tengan timidez. Pueden, además hay alta admisibilidad para la discordancia, ¿no? O para la pregunta que parece, en fin. Nadie, ¿no se animan? Hola, Ahí buenas va. tardes. Muchas gracias. Hola, Dora, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo les va? Bueno, yo les había alargado ahí a las chicas una pregunta y bueno, la transmito por acá, que pensaba en esto que decías recién del protocolo y cómo nosotras o nosotros desde nuestro lugar de militancia dentro del sindicato y además como operadores de justicia, qué herramientas son las que contamos o qué podemos seguir haciendo para propiciar ciertos cambios transformadores en el sistema de justicia, con qué más nos podemos valer. O sea, la verdad que el sindicato trabaja profundamente con las cuestiones de género, pero a veces a mí, bueno, esto hablo en lo personal, siento que siempre nos quedamos como cortas ante un poder que es bastante reacio para ser sutil. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Luzmila, ¿cuál es tu función? Yo trabajo en lesa humanidad y ahora con el código acusatorio estoy involucrada en el área de víctimas del Ministerio Público Fiscal, Ok, en Mendoza, de Mendoza. tremendo. Bueno, podemos hacer de todo.
¿eh? Y hay que hacer de todo. En primer lugar, por ejemplo, estar muy advertidas respecto de, a ver, hay que estar muy advertidos y muy advertidas. Aquello que parece que es, no es así. ¿Eh? Hay que saber, digamos, hay que saber ver debajo del agua. ¿Está claro? Hay circunstancias en las que hay cierta opacidad, sobre todo la violencia. ¿Eh? Aparece una circunstancia que parece muy alejada. Yo recuerdo un fallo muy importante en la provincia de Buenos Aires a propósito de un litigio sobre estrictamente civil en materia de un despido que había habido, ¿no? La litigante era una persona que había sido despedida de un trabajo semi-rural, era en un área rural. Pero bueno, ahí, escarbando bien, se llega a la clara conclusión de que lo que es una clara vendetta por una circunstancia de acoso sexual. ¿Está? Bueno, he ahí. Ustedes tienen hoy las condiciones de posibilidad de abrevar en muchísimos textos parajurídicos. ¿No? Digo, en lo que se transmite a través de las bibliografías que, bueno, que tratan de estas cuestiones, pero también yo diría de una experiencia fundamental, pero una experiencia pues, con la sensibilidad, cómo se está sensible frente a algo. Si no hay sensibilidad no se puede ver, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué nos ponemos antenas? Porque algo nos dice, y la sensibilidad es una circunstancia que va de lo reflexivo a lo emocional, siempre, de lo reflexivo a lo emocional. No es puramente reflexivo, no es puramente emocional, pero hay como, yo diría, y ustedes lo saben muy bien, a veces se instala un motivo de profunda intuición, que es en realidad un llamado que tiene que ver con lo sensible. ¿Eh? Y ahí comienza otro tipo de preguntas, otro tipo que tienen que ser, obviamente, cuando se trata de violencia, con mucha prudencia, con mucha prudencia. Porque las personas que sufren mucha violencia tienden increíblemente, y no han ido por eso, a una suerte de denegatoria. Miren, lo que más nos preocupa es, en todo caso, la falta de denuncia, sobre todo en materia de abusos infantiles. Es una calamidad la falta de... Por eso nos preocupan mucho, perdón Ludmila, me voy un poquitito por otro lado, pero está muy conectado. Me preocupan esos proyectos de ley que tienden a sobrepunir la idea de falsificación de la denuncia. Porque ya se anticipa, la denuncia es falsa. Entonces, si la denuncia es falsa y la sensibilidad no está en empatía, esta está denunciando mal. Miren, es gravísimo lo que ocurre en muchísimos juzgados. No se atiende suficientemente la interpelación que hacen adolescentes y niñas. ¿Está? Entonces, yo creo que tiene que haber estas funciones, esas operaciones en las que ustedes están dramáticamente enredados, tienen que exigir, sí, desde luego, calibre intelectual, no digo que no, pero calibre sensitivo. Aproximarse. ¿Mm? Y ahí está, eso es una habilidad. Yo creo que en realidad no hay escuelas para la sensibilidad, lo digo francamente, ¿está claro? No se enseña en ningún lugar, no hay. A ver, no está Salamanca para enseñar la sensibilidad, sino que es un movimiento que animo a hacer, animo a preguntarse, animo a interrogarse, animo a decir, esto es así.
Descuento que el lugar es duro. Hay presiones, hay cohibiciones, hay inhibiciones. Ustedes están completamente sujetas, digo ustedes, porque así no solamente el orden de los magistrados que van a decidir y las magistradas, que sabemos los juegos de poder y las dificultades para el verdadero ejercicio libre de esas colonizaciones. ¿Mm? Tampoco Dora, pienso, sí, sí, Valentina. sí, Dora, justamente escuchándote y abonando lo que estaba señalando, yo soy del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, federal, trabajo también en casos de lesa humanidad. Y nosotros nos tocó, antes, cuando yo todavía no estaba en lesa, nos tocó trabajar en mi fiscalía un caso justamente donde ya hay sentencia y sentencia de casación contra un funcionario, en realidad un jefe de despacho, por abuso sexual simple contra empleadas del Poder Judicial Federal de Tucumán, de lo que era la parte del juzgado electoral. Y nos costó, y yo un poco esto que estaba señalando, la importancia de la sensibilización, ¿no? Porque a nosotras, a quienes llevábamos adelante el caso desde la fiscalía, a las testigos, a la psicóloga de la Cámara, a las víctimas, nos costó un montón lograr que la causa fuese a juicio y creo que lo logramos porque armamos redes, nos hablábamos, nos conteníamos entre nosotras, fue una tarea, también hubo varones, no muchos, pero sí hubo varones que nos acompañaron en esto. Estamos hablando de un Poder Judicial Federal hoy en Tucumán con dos mujeres solamente magistradas, o sea, como para que nos demos una idea del nivel en el que estamos. Entonces, para, para nosotros fue clave este aspecto de la sensibilización. Y no hay sensibilización sin empezar a hacer estos clics que con tu charla generan. O sea, empezar a decir cómo viene esta cuestión del patriarcado y compartirlo. O sea, no hay clic natural. No sale solo por cariño, digo. Y en nosotros lo vimos un montón y cada vez más empoderada, cuando veíamos también los sindicatos que nos apoyaban, cuando ya veíamos más fuertes y logramos condena contra todo prejuicio. Nos cambiaban la fecha de juicio solo para desanimar a las testigos. Fue tremendo, tremendo. Y nos llamábamos entre nosotras para decir, aunque la cambien de nuevo, llevamos como la quinta vez que la cambiaban, vamos a seguir de testigos. Y yo creo que es clave lo que señalás, que más allá que uno sepa o no de mucho de protocolo o lo jurídico específico, el clic político acá, mental, que a uno le viene cuando realmente logras generar movidas y redes de sensibilización seria, ¿no? Y se consiguen grandes cosas. Solamente era compartir la Gracias, experiencia. Valentina. Gracias, Valentina, porque eso nos pone en situación bien empírica, ¿eh? Nos pone en situación de juego real, ¿eh? De juego real, del juego real que no es juego, es cómo nos... Y bueno, yo digo, sensibilizarse quiere decir estar pensando en las otredades. Y en realidad es una migración también, de pensar estas cosas si a mí me pasaran, que ponerse en el lugar de la otra, del otro. No es muy complejo, pero hay que tener esa generosidad. ¿Eh? Es un estado de generosidad, un estado de... y bueno, también tiene que ver con, obviamente, capacidades cognitivas. No digo que no, no digo que no. No es solo la emoción. A ver, vamos a... la sensibilidad, insisto, es un interjuego entre el aparato cognitivo y el aparato emocional, que andan juntas. Hay una gran escuela filosófica que habla de la inexorable ligazón. Porque, miren, pensemos cómo nos ha ido a nosotros en la vida y pensemos cuáles han sido los momentos más rutilantes en que aprendimos algo. Cuando nos conmovió algo.
mira esto, ¿vieron? Esas cosas que nos ocurren. ¡Oh, yo no sabía! ¿Se entiende? Bueno, y en la fenomenología. La fenomenología es una escuela filosófica muy importante, pero además es una escuela que ha sido derramada a la sociología y demás, en donde nos ocurre eso. No, todavía no, yo no me olvido de cierta emoción cuando podía conectar una frase con otra frase, pero es fantástico. Algo que nos también alienta el propio aparato cognitivo. Hay gente muy torpe porque no conoce o no quiere conocer. ¿Está claro? Hay gente que no quiere conocer. No le vengan con... No, 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 no. Está con un blindaje impresionante. Hay que empezar a desconfiar de los criterios sempiternos que parece que tenemos. Hay que empezar a desconfiar. ¿Mm? Y yo creo que es, en fin, ha habido grandes saltos en materia jurídica, ni les cuento. Bueno, podríamos dar saltos impresionantes. En general, ustedes saben, sobre todo aquellas personas que entre ustedes tienen, sí, tienen la profesión, no solamente tienen, son funcionarios que no son abogadas y abogados, pero ustedes saben perfectamente que algo que saben perfectamente que hay algo que no se dice en las escuelas de derechos, es el enorme cambio del propio derecho. Si se pudiera apreciar cómo cambió el derecho, pero ¿por qué cambió? Cambió porque hubo sensibilidades políticas, porque hubo sensibilidades sociales, por eso cambió. El derecho es lo más social que existe, ¿no? Entonces, y si cada vez que se enseña derecho se pudiera ver la historia del concepto, uy, estaríamos mucho mejor. Algunas cosas no habría necesidad de que... Yo digo, el concepto de género, si se diera derecho históricamente, uy, casi que no es necesario decir, ven, hay un plano tremendo de desigualdad. ¿Eh? Que se ve, por ejemplo, bueno, en el concepto completamente erradicado ya, imagínense, el famoso delito de adulterio. Solo la historia del concepto de adulterio da una magnífica lección sobre la desigualdad entre los géneros. ¿Está? El concepto de familia, concepto más utópico que el concepto decimonónico de la familia del Código Civil. Uf. Yo siempre he dicho, pero no, sobre todo cuando tengo que hablar sobre todo para magistradas y magistrados. La utopía inventada por el Código Civil, la familia. Esa del Código Civil, porque en la vida real existió muy poquito. Y existió muy poquito porque los varones tenían otras familias, tenían casa afuera, tenían doble vida. Hasta los mejores señores, desde luego. Pero la utopía de la familia, aquella, es fantástica en el Código Civil. Bueno, el Código de Vélez-Sarsfield, pero tiene la herencia de 1804. Bueno, esa utopía a veces perdura. ¿Mm? La familia con el mandato armónico. ¿Está? Por la que no se ven sus entreveros dolorosos. No puede ser que eso ocurra en familia. ¿Está? Bueno, ¿alguien más? Igual otro Perdón, día. Dora, Sí. perdón, justo que mencionaste lo de la familia, el concepto de familia,
no es casual que en los tribunales, en el Poder Judicial, siempre se hable de la familia judicial. ¿Cómo vas a ir en contra de la familia judicial? Digo, eso como dato en esto que estabas enganchando. Claro, está muy apegado, casi semánticamente. Eso no ocurre en la familia judicial. Es pura, impoluta y demás, ¿no? Lo que sabemos que es hasta en las mejores familias existe lo disoluto, lo doloroso, lo abyecto. Bueno, También sumo ahí, y no sé si para cerrar, si alguien más tiene alguna pregunta o algo, pero tomando esto de familia y llevándolo a esto que charlábamos o que nos explicabas del tema de los estereotipos y cómo ese estereotipo de familia también, o cómo los roles que se esperan en una familia, esa utópica tradicional, también influyen en lo que nos pasa y en los derechos que tenemos dentro del Poder Judicial, que tenemos los y las trabajadoras, pero sobre todo las trabajadoras, qué se espera de ellas, qué pasa con las licencias por maternidad, paternidad, em, y hacia los varones también, ¿no? ¿Qué rol de no cuidado que se espera de ellos y lo que podemos laburar si podemos visibilizar esta situación para tratar de modificarlo y lo que ya estamos laburando en ese sentido? Y también me quedé con algo que lo anoté, que esto que decías al principio de lo que está afuera está dentro y lo que está dentro está afuera, en relación con el Poder Judicial y la sociedad, Poder Judicial, trabajadores, Poder Judicial, trabajadores y trabajadoras, sociedad, y si este dispositivo patriarcado nos atraviesa a todos y a todas, es nuestra cultura, y atraviesa nuestra vida individual y atraviesa entonces también nuestras relaciones y nuestros vínculos laborales y los vínculos de poder dentro del Poder Judicial, y a su vez la relación que nosotros y nosotras como trabajadores tenemos con la sociedad que se acerca al Poder Judicial para resolver sus conflictos o sus quitas de derechos, y cómo creo nuestro rol como sindicato con las aspiraciones que tenemos y con las ideas que tenemos o que lo que intentamos de poder ir desarmando. Si esto es una creación humana, podemos crear otras creaciones, valga la redundancia, humanas, conociendo, y por eso lo importante de historizar también, conociendo dónde estamos y cómo llegamos a dónde estamos, y cómo lo podemos ir entonces desarmando y armar otra cosa distinta que implique relaciones de trabajo sin violencia, que implique relaciones con quienes se acercan al Poder Judicial sin violencias, etcétera. Bueno, no sé, pero me quedé como con eso María dando vueltas. Eugenia, hay todo un programa en todo lo que dijiste, ¿eh? Hay un gran programa. Porque todo lo que dijiste, que era en una forma peculiar de pregunta y al mismo tiempo de respuesta, ¿no? Sí, yo no quiero hiperresponsabilizar a los agentes y operadores, operadoras del Poder Judicial. Sería yo diría, un exabrupto, decir, ustedes tienen más responsabilidades. No. Lo que quiero decir es que efectivamente debe haber un interno. Esto es, las relaciones internas entre trabajadoras, trabajadores, cualquiera sea la magnitud del cargo, responsabilidad, función y demás, es un buen predictivo. Yo les podría decir que sería muy interesante que hubiera la capacidad de mayor ejemplaridad en vínculos empáticos y sobre todo de equidad, de correspondencia de equidad. Digo que es ¿por qué sería ejemplar? Porque algo podría iluminar al propio Poder Judicial. ¿Ah? El propio Poder Judicial tiene gente de carne y hueso, que además funciona como trabajadoras, trabajadores, funcionarios de rangos diferentes y demás, pero que hacen
al laboreo de ese poder. Y si cambian fuertemente las experiencias de trato, hoy una puede decir, mira qué bien, este es un buen preámbulo para la reforma del Poder Judicial Integral que queremos para la Argentina. ¿Se entiende? Es un poquito utópico, pero es un trazado simpático. ¿Eh? Si hubiera modificadores en la masa de aquellos que tienen responsabilidades, pero que tienen al mismo tiempo vínculos que tienen que ver con relaciones laborales. Entonces son trabajadoras y trabajadores, más allá de, obviamente, la sintonía del cargo. La sintonía del cargo puede ser más jerárquica, menos jerárquica. Pero efectivamente es una masa de trabajadoras, de trabajadores. Y la operación que ustedes pueden hacer de cambio, de transformación, vincular, debería ser magistral para implicar cambios en la propia administración de justicia. Debería revelarse como el preámbulo de la administración de justicia. Gente que procura la equidad en las relaciones laborales debería tener una manifestación en cómo se expide la justicia para aquellos que están fuera del sistema laboral del Poder Judicial. Es un lindo juego el que les propongo, pero puede hacerse. Y va en el sentido de lo que María Eugenia decía. Yo soy muy optimista de la condición humana. Soy una apostadora a la condición humana. Aún en las peores circunstancias, siempre, miren, la luz siempre brilla más en las tinieblas. La luz no brilla más cuando el sol está todo lo que da. Cuando está oscuro necesitamos luces y ahí brillan más. Entonces, tengo una, sobre todo dada mi edad, siempre digo, es indecente ser pesimista. Es muy indecente ser pesimista. La gente joven puede darse el gusto del pesimismo existencial, pero la gente vieja, no, es muy indecente. Bueno, les deseo que puedan gravitar en un bien común propio, que es el de las relaciones que ustedes tienen, y que eso tenga algún tipo de transformación de la propia conducta en las resoluciones y fallos de la propia justicia. ¿Está claro? Bueno, Que eso tenga muchísimas. una migración hacia ahí. Bueno, les mando un abrazo grande. Arriba los corazones, abajo las desazones. Muchísimas gracias, Dora. No te puedo hacer captura de pantalla y compartirte nuestros chats, pero quiero que sepas que estamos muy movilizadas y movilizados por todo lo que nos compartiste hoy, sobre todo desde este entusiasmo y desde esta confianza hacia los trabajadores y las trabajadoras, que también es un desafío para nosotros y nosotras nos quedamos con muchísimo trabajo. Eh, Pensaba cuando hablabas y decías desde cuando empezaron a haber juezas, que nosotros en la justicia federal sobre todo fue a partir de la reforma y que empezó a haber concursos, porque si no nunca el dedito nos elegía, pero incluso el dedito hoy eligiéndonos a través de los concursos, eso tampoco asegura la perspectiva de género hacia dentro del Poder Judicial y creo que sí es un desafío para nosotros que esa perspectiva parta como misión y la tenemos desde Citraju, porque cuando decimos que queremos un Poder Judicial democrático y al servicio del pueblo, lo decimos también en el sentido de democrático y feminista, al servicio del pueblo, pero también para quienes lo integramos, ¿no? Así que de parte de todos nosotros y de todas nosotras, muchísimas gracias Sí, yo por las dudas quiero siempre decir, no importa la nomenclatura de feminista.
vale para varones y para mujeres. El feminismo es un camino hacia la dignidad humana. ¿Ah? Vaya que sí. Y no importa la nomenclatura, lo que importa es la capacidad de insubordinación y de criticidad. ¿Está claro? Clarísimo. Con eso medimos. No importa que la gente diga, ay, soy feminista. Eso es lo de menos. ¿Eh? Hay gente que es feminista y no lo sabe, lo cual nos congratula mucho. Y hay gente por ahí que sí es muy feminista y no está a la altura. Así que no me preocupa la nomenclatura, me preocupa la subjetividad, la condición, la actitud y la conducta. Bueno, un abrazo grande, y el mejor laboreo que comienza por la dignidad de los vínculos entre ustedes. Muchas gracias, gracias por haber estado juntas. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvimos acá casi 2 horas disfrutando té. Hasta el Gracias, próximo encuentro. hasta el próximo. Gracias, Dora. Muchas gracias. Gracias.